Pero ¿qué fue lo que ocasiona todo esto? ¿Qué fue lo que ocasiona todo esto? Los antecedentes de todo esto, que Dios llama a Abraham. ¿Y dónde vivía Abraham? Dice que Abraham vivía con su familia, vivía con sus padres. Y Dios lo llamó y le dice: Abraham, ven, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y en este momento voy a pasar una imagen, van a pasar una imagen allí, allí está. Y yo voy a explicar. Todo esto que les he hablado fue el final de la historia. Pero ¿qué fue lo que provocó todo esto? Miremos los planes del Señor en su misericordia para con los seres humanos. Miremos allí. Tenemos allí en esta parte está el monte Monte Ararat. ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Recuerdan? El arca descansa sobre este monte de Ararat. Desde aquí sale Noé y sus hijos. Y se empiezan a esparcir. Se empiezan a esparcir. La Biblia sigue su relato y nos ubica aquí. Aquí donde se levanta la torre de Babel. Pero Abraham y sus padres se vienen a vivir aquí. Y Abraham estaba viviendo aquí, en Ur. Todas estas partes ya se habían poblado para el tiempo de Abraham. Él vivía aquí. Dios tenía un plan para Abraham. Y era llevar el mensaje a esta zona de acá. Donde se ubicaba, por esta zona se ubicaba Sodoma y Gomorra, en esta sección. En el mapa no aparecen, pero ellos se ubicaban aquí. Dios llama a Abraham y este viaja a esta zona de Padán Aram, donde se separa de su padre y de su familia. Y él sigue y se ubica hasta esta parte de Betel y Berseba, donde él vivió. Por esta parte estaba también Sodoma. Noten ustedes lo que Dios hace para rescatar a Sodoma. Sodoma era una ciudad que se encaminaba a la impiedad. Todavía no estaba la conciencia cauterizada. ¿Saben qué es cauterizar? La Biblia emplea en Romanos la palabra cauterizar. Y es como cuando una res se le pone el hierro caliente y se marca. Esa sección que fue quemada es insensible. El animal ya no siente nada en esa parte. Así pasa cuando la persona es dada a la impiedad. La conciencia se cauteriza, de modo que lo que piensa y hace solamente es el mal. Y por más mensaje que escuche, por más mensaje que se le predique, esa persona no va a reconocer a Dios, porque se ha entregado tanto al mal que su conciencia se volvió insensible. Pero antes que eso pasara con Sodoma y Gomorra, Dios hace un llamado a Abraham y lo trae, pero lo lleva hasta la región donde se ubica Sodoma. Y a través de Abraham, del testimonio de Abraham, Sodoma y Gomorra conocen del Señor. Yo voy a demostrar en esta mañana cómo es que Abraham es conocido en esas ciudades de Sodoma. Y vamos a ir ahora a Génesis capítulo 13. Dice allí: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y allí le propone a Abraham a Lot que se separen. Y Lot se separan. Y dice el versículo de la lectura: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, todo
ella era de riego como el huerto de Jehová. Miren ustedes la hermosura que tenía Sodoma. Dice el texto, versículo 10, que era como el huerto de Jehová. ¿A qué huerto? Yo le preguntaba al hermano Juanito, ¿a qué huerto se refería? Dice que Sodoma era como el huerto del Señor, como el huerto de Jehová. Bueno, no es otra cosa que a la hermosura que tenía el jardín del Edén. Sodoma era tan hermosa como el jardín del Edén. Preciosa. Y cuando Lot mira esa región, toma la decisión de irse a ese lugar. Pero yo quiero llevarlo al siguiente texto que dice el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Noten a lo que yo voy a hacer referencia en este momento. Lot se separa de Abraham y se va a vivir hacia Sodoma. Vean el versículo que dice que Lot no se fue a Sodoma directo, sino que habitó en las llanuras. Y agrega el texto, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, a Lot le tomó un tiempo sin duda, llegar a Sodoma. Pero fue acercándose poco a poco. Estaba lejos, pero las cosas que hacían fáciles la vida, las tenían en Sodoma. De modo quizás que por sus hijos, quizás por su esposa, quizás por él mismo, él empezó a ver que estaba bien acercarse más a Sodoma. Y se acercó más a Sodoma. Luego los amigos, los hijos y las hijas empezaron a tener amistades en Sodoma, y quizás eso lo llevó a vivir finalmente en Sodoma. Hermano, ninguno de nosotros se va al mundo de la noche a la mañana. Ningún cristiano se regresa al mundo de la noche a la mañana, sino que lo hace a través de decisiones, a través de pequeñas decisiones. Esas pequeñas decisiones lo van alejando de Dios y lo van llevando poco a poco al mundo. Quizás tú, hoy, y yo estamos aquí, pero hemos tomado pequeñas decisiones en nuestra vida que nos están alejando y finalmente terminaremos como Lot en Sodoma. Yo quiero en este momento que reflexiones en tu vida, reflexionemos en nuestra vida y encontremos las cosas que nos están separando de Dios y llevándonos a Sodoma. Sin embargo, quisiera proceder para demostrar el hecho de que Sodoma y Gomorra tuvieron la muestra de amor, y debido a ese amor Dios llamó a Abraham y lo llevó hasta allá, para que a través del testimonio de Abraham, del testimonio de Lot, las ciudades conocieran de su voluntad, de su ley, y abandonaran el pecado. Dice el capítulo 14, yo lo voy a decir con mis palabras, ustedes pueden leerlo en sus casas, pero yo voy a leer lo siguiente. Capítulo 14, versículo 1. El capítulo 14 es un paréntesis en todo. Antes de que la Biblia relate la destrucción de Sodoma, Dios pone este capítulo 14 en Génesis, para que no quede duda de que Dios en su amor y misericordia hace su parte para rescatar al ser humano. Dice el capítulo 14, y si ustedes leen el año bíblico, quizás pasen inadvertido este capítulo 14 y lo lean solamente como historia. Pero miren lo importante del capítulo 14. Dice el capítulo 14, versículo 1 en adelante, que hubo un descontento allí entre algunos reyes. Y entonces se dio una batalla. 4 reyes combatían contra 5. Y dicen que un grupo de esos reyes lo componía el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboín y el rey de Zoar. Por lo menos 3 de esas ciudades le son conocidas, ¿verdad? Sodoma, Gomorra, la conocemos. Y Zoar también.
porque fue la ciudad hacia donde Lot huyó. Son tres ciudades que conocemos. También se registra Adma y Zeboim. Estos reyes combaten contra otros y ganan la batalla y se llevan prisionero a Lot, el sobrino de Abraham, que ya vivía allí. Abraham sale a rescatar a Lot, arma a sus criados que tenía, un pequeño ejército, y sigue a las personas que llevan prisionero a su sobrino. Los alcanza y por la mano de Dios, poderosa mano de Dios, libra a Lot, libra a las personas que llevaban cautivas y regresa. Y cuando regresa con la gente y con todo lo que habían llevado prisionero, los 5 reyes estaban allí y lo recibieron contentos, porque Abraham regresaba con todos los prisioneros, con todo lo que se habían robado. Y Abraham da testimonio allí. Y los reyes y la gente conoció a través de Abraham la voluntad de Dios. Ustedes pueden leer el capítulo 14 en sus casas detenidamente. A lo que voy. Si nosotros leemos Deuteronomio 29, 23, de forma interesante, cuando yo leí ese versículo, yo me doy cuenta, y quizás para algunos de ustedes esto es nuevo, pero las ciudades que fueron destruidas fue Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Estas 4 ciudades ustedes las pueden encontrar en Deuteronomio 29, 23. Casualmente las 4 que estaban involucradas en este conflicto. Y Zoar no fue destruida porque recuerdan una cosa. Recuerdan que Lot pidió ir allá. Dios en su misericordia le preserva la vida a la ciudad de Zoar por amor a Lot. Pero Zoar estaba entre las 5. Por amor a Lot, Dios le extendió la vida a Zoar. Hermanos, Dios en su misericordia nos llama. Nos llama a través de este mensaje. Nos llama a través del hermano. Nos llama a través de diferentes formas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Podemos haber 2 tipos de personas aquí. Los que nos encaminamos hacia Sodoma y los que estamos recibiendo llamados por parte del Señor. Quizás tú eres visita, has escuchado el mensaje muchas veces, muchas predicaciones, muchos mensajes. Quizás este mensaje es para ti y tú eres parte de esas personas. Dios hoy extiende su llamado hacia ti. Pero tal vez tú eres de las personas que ya conocen al Señor, han hecho un pacto con el Señor, han entregado su vida al Señor, pero tus actitudes te están encaminando gradualmente hacia Sodoma. Yo quiero desafiarte esta mañana para que hagas un estudio en tu vida y encuentres aquellas cosas que te están alejando del Señor y cortarlas. Porque es mejor permanecer en la ciudad de Dios, en presencia de Dios, y no estar en Sodoma o llegar a Sodoma. En Sodoma solamente encontraremos destrucción y muerte. En Cristo nosotros podemos encontrar salvación, podemos encontrar vida eterna. Que este mensaje sea un mensaje por el cual Dios te haya hablado hoy, esta mañana. Escucha la voz del Señor. Dios te bendiga.